Las goletas. De todos los barcos de vela históricos, uno en particular vuela tan rápido como las gaviotas cara al viento y se desliza por el agua como una nube rozando la superficie del mar. La goleta. Aunque pocas embarcaciones pueden compararse a su velocidad y elegancia, la versatilidad es su rasgo más notable. A lo largo de sus 300 años de historia, ha servido de barco de pesca en la accidentada costa de Nueva Inglaterra. Y ha sido el favorito de los contrabandistas como barco pirata, además de un veloz buque de guerra. A finales del siglo XIX se convirtió en uno de los cargueros más utilizados de todos los tiempos, transportando desde carbón y madera hasta pesados bloques de granito. Una resistente goleta llamada Bowdin incluso llevó a valientes exploradores a uno de los lugares más inhóspitos de la Tierra, el mar Ártico. Considerado por muchos el barco de madera más sólido de todos los tiempos, el Bowdin de 26 metros de eslora y 60 toneladas tenía un casco reforzado y un forro de acero en la proa de 800 kilos que le permitía navegar de forma segura entre grandes bloques de hielo. La asombrosa versatilidad de la goleta le ha permitido soportar los rigores del tiempo y los elementos, pero hay otro motivo para su supervivencia: el fervor de quienes navegan en ellas. Desde sus comienzos, los marinos siempre han sentido una gran atracción por este espléndido barco. Es una nave elegante, dotada de un halo de romanticismo. Es rápida y elegante, hermosa y práctica. Como barco de vela, la goleta lo tiene todo. Surca rápida y suavemente el océano. Y es capaz de algo que ningún barco de vela hace de forma tan efectiva: navegar casi directamente contra el viento. Un barco con aparejo de cruz, que monta esas grandes velas cuadradas para atrapar el viento, tiene que navegar a favor de él, en su dirección. Y pueden girar para coger viento, pero hasta cierto punto. La ventaja del aparejo de la goleta, cuyas velas abarcan toda la longitud de la cubierta, es que pueden coger viento en un ángulo mucho más cerrado. Y como resultado se puede navegar más ceñido al viento. Se puede orientar la proa casi en la dirección de la que viene el viento. Eso permite una mayor maniobrabilidad. Implica tener que cambiar de rumbo con menos frecuencia, navegando contra el viento más fácilmente. Se puede entrar en puertos más pequeños. Esas velas se pueden utilizar en embarcaciones pequeñas, pero también en las grandes. Se tienen más opciones y una mayor versatilidad respecto a cómo y en qué dirección navegar, y más lugares a los que poder ir. Las goletas también resultaban más económicas a sus propietarios porque necesitaban poca tripulación. Las goletas tenían la ventaja de necesitar menos hombres para manejar tanta superficie de trapo. Las velas de proa y popa eran fáciles de izar, requiriendo pocos hombres para la maniobra, y no tenían que trepar por las jarcias para recogerlas y atarlas. En una goleta, por regla general, incluso en una de varios mástiles, solo hacía falta un capitán, un cocinero y un hombre para cada mástil. Pero estas solo son parte de las cualidades que las hacen especiales. La belleza de sus líneas seduce a quienes navegan en ellas. El cautivador encanto de una goleta ha propiciado que incluso en nuestros días sea la embarcación preferida entre los entusiastas de la navegación a vela por toda la costa de Nueva Inglaterra. No hay mejor exponente de su época dorada que las goletas de la bahía de Penobscot. Es un espectáculo muy hermoso ver sus velas en el horizonte de un extremo a otro de la bahía, y sobre todo saber que gente de todo el condado y de todo el mundo disfruta de la experiencia de navegar en una auténtica goleta yanqui. Muchos estudiosos creen que los orígenes de la goleta se remontan a la Holanda del siglo XVII. Se cree que su nombre inglés, schooner, podría derivar de la palabra holandesa schoon, que significa hermoso, bueno. Pero existe otra versión norteamericana.
En 1713, Andrew Robinson botó una goleta en el puerto de Gloucester. Y por su forma de entrar en el agua saltando como una piedra, Robinson utilizó el término schooon, que significa rozar. Esa parece ser la interpretación popular. Sin embargo, puede que fuese utilizado con anterioridad. No lo sabemos. Cualquiera que sea el origen de su nombre, es probable que la goleta evolucionara a partir de una pequeña embarcación de pesca holandesa de finales del siglo XVII. Aunque las primeras goletas eran relativamente pequeñas y de construcción ligera, incapacitándolas para llevar tanta carga como los grandes barcos, su combinación de velocidad, maniobrabilidad y rentabilidad las hicieron extremadamente populares. Enseguida se convirtieron en los predominantes para la pesca y el comercio costero en aguas del norte de Europa. A principios del siglo XVIII, la goleta era muy utilizada por los pescadores coloniales de Nueva Inglaterra, que valoraban su capacidad para sortear fácilmente las calas y bahías de su accidentado litoral. A finales del siglo XIX, el continuo desarrollo de la embarcación y su creciente velocidad permitían una mayor frecuencia de viajes desde y hasta las zonas de pesca, lo que significaba mayores ganancias. Pescar en los grandes bancos se convirtió en un asunto de primera necesidad para el mercado de Nueva Inglaterra, y las goletas solían navegar hasta los caladeros de bacalao, y tras cargarlo a bordo volvían rápidamente a puerto. Era entonces cuando se producían verdaderas competiciones entre las goletas de pesca que intentaban conseguir el mejor precio posible en las lonjas. Esa misma velocidad y maniobrabilidad la convirtieron en la preferida para muchos contrabandistas de la zona, que necesitaban dejar atrás a los buques de la Armada Británica cargados con el cobro de los impuestos de las colonias. En el siglo XVIII éramos muy conocidos en el mundo del contrabando, robando los impuestos del rey. Las goletas gozaron de mucha popularidad por aquí. Los constructores navales de Maryland y Virginia modificaron las goletas para los contrabandistas, reduciendo su calado para que pudiesen penetrar hasta las calas y ensenadas más pequeñas, y añadiéndoles una o dos velas cuadradas para darles más velocidad. Conocidas como el modelo Virginia, estas fueron las primeras goletas construidas en Norteamérica. Más tarde, durante la Guerra de Independencia, la Marina Británica utilizó una flota que incluía goletas para bloquear la costa de Massachusetts. Al carecer el ejército continental de provisiones, el general George Washington se dio cuenta de que necesitaban buques de guerra rápidos y resistentes para abordar a los mercantes británicos y poder alimentar a sus hombres mientras impedía el abastecimiento al enemigo. La nave que utilizó para ello fue la goleta. Sin el conocimiento del Congreso Continental, que ya había formado una marina, se reunió en Cambridge con el coronel John Glover, dueño de 3 goletas mercantes. Washington acordó con Glover el alquiler del Hannah, llamado así en honor a su esposa. Algo más grande que las goletas de la época, el Hannah pesaba 78 toneladas. Glover hizo que los carpinteros la transformaran en un formidable barco de guerra. Abrieron escotillas en los costados para 4 cañones y colocaron 12 cañones giratorios en la borda. El siguiente paso fue contratar a la tripulación. Para mandar el barco, Glover recomendó a Nicholas Broughton, un capitán con 20 años de experiencia en goletas. En vez de contratar a la reducida tripulación necesaria, Glover formó un equipo de 43 hombres para el manejo de las armas. Les pagaba escaso salario, pero agregó el incentivo adicional de una tercera parte de cualquier botín capturado a dividir entre los oficiales y el resto de la tripulación. La oferta tentó a Broughton más que a nadie. En su primer viaje como buque de guerra, el Hannah capturó un barco norteamericano recientemente tomado por los británicos, pero en vez de devolverlo a su legítimo dueño, Broughton intentó reclamarlo para sí. Cuando Washington lo supo, rápidamente devolvió el barco a su capitán. Nicholas Broughton, el primer capitán del Hannah, fue elegido por razones que desconocemos. Sabemos que había sido primer oficial de John Glover y fue su barco, el Hannah, el escogido. Glover era el comandante del regimiento de infantería y Broughton resultó no tener ni idea de cuál era la situación. Cada captura que hacía era invalidada y como consecuencia su tripulación se quedaba sin la recompensa prometida, así que se amotinaron. Las cosas empezaron a ir de mal en peor y Washington lo apartó del servicio. Ese fue el final de Nicholas Broughton.
A pesar del fallo de Broughton, Washington había visto la necesidad de una fuerza naval y seguía teniendo fe en la capacidad de las goletas para llevar a cabo sus planes. Finalmente encontraría al hombre con el liderazgo necesario para hacer realidad su idea y la capacidad de convertir la Marina colonial en ciernes en una poderosa fuerza militar basada en el veloz y ágil diseño de la goleta. Noviembre de 1775. El frío invierno empezaba a azotar el puerto de Boston cuando el capitán John Manley de la goleta norteamericana Lee avistó un buque británico llamado Nancy que sospechaba podía ir cargado de suministros militares. Manley decidió atacarlo, pero disparar sus cañones supondría delatar su presencia a otros barcos británicos de la zona. Necesitaba un plan de ataque. Si fallaba, podría significar el fin del nuevo cuerpo de marina de Washington, formado por goletas, y posiblemente de la dura lucha de los colonos por su libertad. En aquel momento, el ejército continental se encontraba bajo de reservas y de moral. Las goletas de Washington debían hacerse con un botín significativo, pero durante la campaña de rapiñas de Broughton, el general Washington había adquirido 2 goletas más. Estaba esperando encontrar a un comandante que las empleara como pretendía, como veloces depredadoras que cayeran sobre los navíos británicos para asegurar el necesario abastecimiento del ejército colonial. Finalmente encontró en el capitán John Manley la capacidad de mando que necesitaba. Su trato con los hombres era muy importante. Manley era capaz de reclutar marineros experimentados que sabían su oficio. A sus 42 años, Manley tenía una gran experiencia como capitán de la Marina Mercante en la costa de Nueva Inglaterra. Washington le dio el mando del Lee, equipado con aparejos y velas similares a los del Hanna. Después de que Glover agregara 10 cañones a su cubierta, se convirtió en un buque de guerra igualmente poderoso. A diferencia de Broughton, Manley logró un éxito legítimo al instante. A bordo del segundo barco que capturó se encontró correspondencia con el sello del rey Jorge III. En la carta se decía que los británicos estaban a punto de enviar un ejército de 22.000 hombres para combatir la rebelión norteamericana, doblando sus tropas en las colonias. Ante eso, Washington redobló sus esfuerzos de acoso naval a los británicos. En vez de limitar los ataques de sus goletas para capturar barcos, cualquier embarcación que navegara bajo la bandera de Gran Bretaña era atacada. Aunque las cartas interceptadas por Manley eran de gran importancia estratégica, las tropas de Washington seguían necesitando suministros desesperadamente. Fue entonces cuando Manley avistó el Nancy frente al puerto de Boston. Buscando la mejor forma de atacar al navío fuertemente armado, el mismo capitán del Nancy ofreció la oportunidad a Manley. Cuando el inglés vio la goleta de Manley acercarse, asumió que se trataba del barco del Práctico, una embarcación destinada a llevar hasta el barco a un piloto que ayuda en la maniobra de entrada en puerto. Su presunción era natural, ya que las goletas eran a menudo utilizadas con ese fin. Cuando el Nancy hizo señales al Lee para que se acercara, Manley le siguió el juego. Una vez a bordo del Nancy, los hombres de Manley desarmaron y capturaron a la tripulación junto con el armamento y los equipos suficientes para dotar a 2.000 soldados. A John Manley le tocó el premio gordo cuando capturó el bergantín Nancy, que transportaba todo tipo de ropa de invierno. También llevaba 2 morteros de gran calibre y un gran número de mosquetes y munición. Los problemas de abastecimiento de Washington se aliviaron inmediatamente y Manley y sus hombres recibieron grandes elogios. Impaciente por llevar a cabo otras acciones similares, Manley volvió enseguida al mar. En las siguientes semanas tuvo éxito llevando a cabo el truco del piloto en varias ocasiones, llegando a hacerse con el Jenny, de 3 mástiles y 400 toneladas, toda una captura para una goleta de solo 74 toneladas. A finales de 1775, Washington ya contaba con 5 goletas operativas en su pequeña flota, y John Manley era con mucho su mejor capitán. Ahora Washington estaba decidido a limpiar el puerto de Boston de barcos británicos. Manley fue ascendido a comodoro y se le dio el mando de una flota de 4 goletas, incluyendo su buque insignia, el reformado Hancock. Su bodega de carga fue modificada para albergar a una tripulación de 60 hombres, además de armas y munición. En la cubierta principal había 6 cañones fijos y 10 giratorios en la borda. En la primavera de 1776, el Hancock topó con el orgullo de la Marina Real, un bergantín llamado Hope.
Manley sabía que su goleta nunca podría derrotar al más grande y duro bergantín construido. Una embarcación de 2 mástiles con velas cuadradas en el delantero y de tipo goleta a popa. Cogiendo el viento con destreza, maniobró durante 3 horas, navegando finalmente por aguas poco profundas, donde el barco enemigo de mayor tamaño no podía seguirlo de cerca. Después de dispararse prolongadamente sin resultado concluyente, ambos barcos se retiraron para seguir luchando otro día. Ese día llegó un mes más tarde, cuando Manley volvió a divisar el Hope. Esta vez estaba acompañado por otras 3 goletas norteamericanas. Aprovechando su mayor velocidad y maniobrabilidad, las goletas de Manley se lanzaban contra el bergantín británico de 2 en 2, barriéndolo con sus cañones y alejándose rápidamente antes de que el enemigo pudiese contraatacar con su superior potencia de fuego. Después de 30 minutos y con serios daños en su casco, el Hope se rindió, dando la victoria a Manley. La pequeña marina de Washington ganaba ahora la batalla a los británicos. En 1777, cuando el último de los 8 primeros barcos de Washington fue desguazado, habían acumulado un total de 55 capturas, la mayoría logradas por goletas, contribuyendo decisivamente a la expulsión de los británicos de Boston. Durante los pocos meses que Washington tuvo su flota, las goletas hicieron exactamente lo que se esperaba de ellas: cortar las líneas de abastecimiento británicas y, a ser posible, capturar su cargamento para surtir al ejército continental. Y lo lograron. A pesar de no saber nada de barcos, George Washington había comprendido la importancia del poder naval y lo había utilizado con impresionantes resultados. 30 años más tarde, una nueva encarnación del poderío naval norteamericano volvería a enfrentarse a los británicos. Y de nuevo las goletas yanquis tendrían la oportunidad de probarse a sí mismas en combate. Septiembre de 1813. El comandante de la escuadra norteamericana, Oliver Hazard Perry, se encontraba a bordo de su buque insignia esperando al enemigo a pocos kilómetros de distancia. La batalla por el control del lago Erie se había estado preparando con un año de antelación. Con el invierno, por fin había llegado el momento. A medida que los británicos avanzaban, Perry era cada vez más consciente de que aquella batalla podría decidir el resultado de la guerra. Desde 1793, Gran Bretaña había estado en guerra con Francia. Con sus tropas mermadas a causa del largo conflicto, los británicos habían empezado a capturar barcos norteamericanos, obligando a sus capitanes a luchar en su bando. En parte por este enrolamiento ilegal y por la interferencia británica en el comercio marítimo norteamericano, el presidente James Madison pidió al Congreso declarar la guerra en junio de 1812. Los lagos Ontario y Erie, así como los ríos que los conectan, fueron de gran importancia estratégica durante la campaña. Si los británicos lograban ocuparlos avanzando hacia el sur desde sus bases en Canadá, tendrían el control de una de las arterias principales al corazón de Norteamérica. Proteger estos canales era de importancia vital para Estados Unidos. El río San Lorenzo y los Grandes Lagos forman una especie de autopista a lo largo de lo que se llamaba los territorios del noroeste, el área que hoy ocupan Michigan, Illinois, Ohio y Wisconsin. Y los británicos planeaban ocuparla. De hecho, en el Tratado de Paz firmado tras la independencia, más o menos se establecía que ese sería un territorio de futuros conflictos. En esa época la Marina norteamericana seguía siendo comparativamente menos poderosa, integrada por unas cuantas fragatas transatlánticas y otros buques de guerra. En los lagos, la presencia naval estadounidense era incluso menor. En aquella época, la Marina estadounidense tenía un barco en el lago Ontario y ninguno en el Erie, el Champlain o los otros lagos. Así que prácticamente era empezar de cero. La falta de naves suponía un enorme desafío para los responsables de crear una flota norteamericana en los lagos. A medida que estos hombres llegaban a sus puestos, comenzaban a procurarse barcos de entre los disponibles. Entre ellos goletas mercantes que equiparon con armamento mientras se construían otros más grandes. Las goletas de lago fueron construidas de forma muy diferente a sus homólogas de mar.
Los lagos solo son navegables parte del año debido a la formación de hielo en invierno. Incluso con buen tiempo para la navegación, los vientos tendían a ser más débiles y cambiantes que los que soplaban en el mar. Por ello, las goletas del lago eran más ligeras, con mástiles más altos y velas más grandes. Aunque estas características les permitían mayor velocidad y movilidad con la más suave brisa, también las hacían más vulnerables a los fuertes vientos. La adición de cañones contribuyó a su aumento de peso. Sin embargo, aun con estos inconvenientes, las goletas tenían algunas ventajas en los lagos. Seguían siendo más rápidas que los grandes barcos que a veces navegaban por el interior, y su gran maniobrabilidad en aguas poco profundas las hacía muy efectivas en la defensa de los fuertes que rodeaban los lagos. Al mando de la campaña de los Grandes Lagos se encontraba el comodoro Isaac Chauncey. El plan de Chauncey era básicamente establecerse en el lago Ontario y hacerse con su control para, a continuación, hacer lo mismo en el lago Erie. Pero las cosas no salieron como esperaba. Para lograr su objetivo, Chauncey envió oficiales al lago Ontario para adquirir las naves. El mismo Chauncey llegó al cuartel general de Sackett's Harbor, Nueva York, en octubre de 1812, e inmediatamente ordenó el ataque a la base británica al otro lado del lago en Kingston, Canadá. Mandando a sus 6 goletas desde su buque insignia, el bergantín Oneida, Chauncey quemó un barco enemigo y capturó otro. Pero su plan de ataque falló a la hora de derrotar a los británicos. Un patrón que se repetiría a lo largo de la guerra. Así que Chauncey no hizo más que gastar muchos suministros y exigir más hombres y equipos, pero no avanzaba. Los esfuerzos estadounidenses en el lago Erie resultarían ser mucho más efectivos. Con anterioridad, Chauncey había designado a Oliver Hazard Perry como comandante de una flota en Erie, Pensilvania. Cuando llegó a su puesto, Perry se encontró con el mismo problema de naves que Chauncey en el lago Ontario. Tendría que trabajar rápidamente para construir una flota capaz de arrebatar el control del lago a los británicos. Sin embargo, Perry tuvo la suerte de estar acompañado de Noah y Adam Brown, notables constructores navales de Nueva York. A pesar de la falta de materiales en los centros tradicionales de construcción naval, los Brown improvisaron hábilmente con los recursos locales. Utilizando madera verde de los árboles que rodeaban el lago y espigas de madera en vez de clavos de metal, los Brown lograron construir 2 bergantines y 3 goletas nuevas para complementar las naves que ya habían sido equipadas antes de la llegada de Perry. Pero los materiales de la zona hacían que la estructura de los barcos fuese más débil, y estos solo estaban hechos para resistir unos cuantos combates. Perry se enfrentaba a otro gran obstáculo: conseguir que sus barcos mayores salvaran la barrera de arena que separaba el puerto del lago. Pero ninguno de estos problemas parecía disuadir al agresivo comandante. Perry vació sus barcos y, utilizando unos pontones construidos por los hermanos Brown, los transportaron por la arena uno a uno. Ante esta maniobra que le cogió por sorpresa, el comandante británico, el comodoro Robert Barclay, retiró su flota para reunir refuerzos. Aunque Perry tenía el control del lago, sabía que solo era cuestión de tiempo que los británicos volviesen para luchar. Pocas semanas después, Perry descubrió que tenía razón cuando los centinelas divisaron a la flota de Barclay acercándose. Perry se sintió aliviado al ver la flota británica aproximarse. Finalmente, después de meses de planeamiento y entrenamiento, los norteamericanos utilizarían las goletas para iniciar una batalla y permitir así a los bergantines entrar en acción. Perry alineó sus 9 barcos para la batalla, entre ellos 5 goletas. Con una bandera en la que se leía "No rindáis el barco" en el mástil de su buque insignia, los 3 navíos mayores de Perry eran los más cercanos a la línea de fuego enemiga. Durante 2 horas, los buques de ambos bandos se dispararon unos a otros. 2 de los grandes navíos de Perry estaban destrozados, incluyendo su buque insignia. Se trasladó en bote al bergantín Niágara y desde él mandó su pequeña flota durante 3 horas más de combate. Cogió el Niágara, bordeó al dañado Lawrence
y cruzó por su proa con dirección a los barcos enemigos. Al lanzarse contra ellos provocó tal confusión que el Queen Charlotte chocó contra el Detroit, lo que provocó serios daños a ambos buques. Perry no perdió la oportunidad de dispararles hasta hacerlos saltar en pedazos, por lo que la flota británica acabó rindiéndose. Orgulloso, a bordo del Niágara, Perry garabateó su famoso mensaje a sus superiores: nos hemos enfrentado a nuestros enemigos y son nuestros. Los norteamericanos mantuvieron el control del lago Erie hasta el final de la guerra. La batalla fue decisiva en el triunfo de Estados Unidos, en la que muchos llaman la Segunda Guerra de Independencia. Y las goletas yanquis habían sido uno de los elementos principales de la campaña que finalmente llevó a la victoria en los Grandes Lagos. Como resultado de la batalla del lago Erie, Estados Unidos consiguió el control del lago. Con ello, los territorios del noroeste quedaban protegidos. Los británicos no podían hacer nada allí. Después de la guerra, las goletas volvieron a su servicio como mercantes. Pero su reinado estaba lejos de terminar. De hecho, estaban destinadas a convertirse en una de las fuerzas impulsoras de Norteamérica hacia la Edad Moderna. En los años siguientes a la guerra de 1812, empezaron a aparecer los nuevos barcos de hierro y vapor, iniciando un largo desafío a la supremacía de los veleros de madera. Entonces, dos acontecimientos consecutivos dieron nueva vida a la goleta. El primero fue la Guerra Civil, que acabó con muchas naves norteamericanas. El segundo, la Revolución Industrial en todo el mundo, que introdujo a Estados Unidos en un periodo de expansión económica sin precedentes. Ante la creciente necesidad de buques para el transporte de mercancías y materias primas a las ciudades en desarrollo del Nordeste y la falta de barcos, los armadores acudieron a las goletas para cubrir esas necesidades. Más fáciles de construir y más rentables que los grandes barcos de vela y de vapor, las goletas entraron en una nueva era, un periodo en el que prosperarían y crecerían con el resto del país. Durante esta época, las goletas transportaron de todo siempre que fuese rentable. En 1820, la tripulación de una goleta de Kennebec, Maine, cargó el barco de bloques de hielo y los vendieron en Baltimore por $700. Con estas ventas nació un nuevo negocio y pronto empezaron a construirse goletas exclusivamente para el comercio de hielo. El hielo del río Kennebec, cerca de Richmond, al norte de Bath, era absolutamente hermoso y puro. Tanto que en la década de 1880, en tan solo un año, 650.000 toneladas de hielo fueron transportadas desde el río Kennebec, en Maine, hasta puertos del sur, Sudamérica. E incluso fue llevado hasta Calcuta. En 1890, la sorprendente cantidad de 3 millones de toneladas de hielo fueron transportadas en goleta a todo el mundo, enfriando las bebidas y refrescando los coches de los ricos. Pero con lo que realmente prosperaron las goletas fue con el auge de la construcción. Materiales como madera, granito y piedra eran necesarios en todas partes, y las goletas podían transportarlos. El granito del río y la bahía de Penobscot Bay se utilizó para la base del puente de Brooklyn. Las columnas de la catedral de St. John de Divine en Nueva York. Unas magníficas águilas en Penn Station y edificios públicos de Buffalo. La madera era embarcada con destino a las herrerías casi tan rápidamente como era cortada. Para acomodar los largos troncos, se abrieron compuertas en las proas de las goletas. A menudo los barcos iban tan cargados que la tripulación llegaba a puerto con el agua hasta las rodillas, que se filtraba por el fondo. No obstante, la madera almacenada bajo cubierta contribuía a mantener el barco a flote. Aunque la filtración puede ser peligrosa para cualquier navío, un cargamento en particular hacía temer este riesgo más que cualquier otro: la cal, utilizada para hacer cemento y yeso. Esto es una piedra caliza, pero no solía embarcarse tal como está.
tenía que ser quemada. Y después de estar en un horno durante días, su composición química cambiaba y se convertía en lo que se llama cal viva. El problema es que es extremadamente volátil y arde si entra en contacto con agua salada. Si sobrevenía una tormenta y el agua del mar lograba filtrarse por la cubierta, el fuego resultante era horrible. A veces era tal el incendio que tenían que abandonar el barco. Las goletas destinadas al transporte de cal se construían pensando en la máxima seguridad. Los fondos eran más gruesos, fabricados con unos sólidos tablones que evitaban la filtración de agua. Las juntas eran calafateadas con sumo cuidado. Pero no importaba lo bien que estuvieran hechas, el mar siempre tenía la última palabra. Las tormentas y los arrecifes eran amenazas constantes, y como las goletas incendiadas tenían prohibido entrar en los puertos por miedo a que propagaran el fuego a otras naves, las tripulaciones se veían obligadas a extinguir las llamas por sus propios medios. Mientras las goletas favorecían la nueva prosperidad de Norteamérica, el crecimiento era tan importante como el aumento de la utilización y las dimensiones de la goleta. El carbón era el combustible predominante, y las goletas eran esenciales para su distribución. Pero para que el negocio fuese rentable, las navieras necesitaban barcos más grandes que las de 2 mástiles, capaces de cargar solo 150 toneladas. Mientras cientos de goletas de 2 mástiles seguían desempeñando su papel como barcos de pesca y cargueros, no pasó mucho tiempo antes de que las de 3 mástiles dominaran las aguas de la costa atlántica. Cargaban entre 500 y 600 toneladas, a diferencia de sus predecesoras, que no llegaban a las 250. Pero los propietarios seguían queriendo que sus goletas transportasen más mercancía. De repente, todo consistía en hacerlas más grandes y fuertes. En 1880 fue botada la primera de 4 mástiles. Con unos 5 metros de calado, sus bodegas podían llenarse con 1.450 toneladas de carbón, y antes de 1890, las de este tipo eran capaces de cargar 2.500 toneladas. Lo único que limitaba el tamaño de una goleta solía ser la consideración práctica de cuántos hombres harían falta para manejarla y qué cantidad de mercancía habría que transportar en un momento dado. Es como comparar una furgoneta con un tráiler. A veces es necesaria una furgoneta para llevar unos cuantos sacos de arena y grava, pero otras hace falta un tráiler para transportar un gran cargamento. Pues con las goletas pasaba lo mismo. Las había pequeñas para trabajos pequeños y grandes para trabajos a mayor escala. Con la aparición de las goletas de 4 mástiles, las velas se volvieron más grandes y pesadas, y a las tripulaciones cada vez les costaba más manejar los barcos que una vez fueron conocidos por su facilidad de maniobra. Se requerían tripulaciones mayores, algo que no afectaba negativamente a la rentabilidad del negocio. Al parecer, el tamaño de las goletas había llegado a su límite. El dilema fue resuelto temporalmente cuando un capitán de goleta llamado David O'Keefe montó un dispositivo de vapor llamado cabrestante en su barco. Creo que su nombre en inglés, donkey, es decir, burro, hacía referencia a la cantidad de trabajo que podía realizar. Era un motor fijo situado en la parte delantera de cubierta. Al principio tenían una máquina de vapor que funcionaba cuando necesitaban ayuda para manejar la mercancía o el ancla y arriar las velas. Con una pequeña máquina de vapor era posible accionar un cabestrante que hiciera el trabajo de 12 hombres. La gran ventaja de los cabrestantes permitía la construcción de goletas aún mayores, y en 1888 nació la de 5 mástiles. Una década más tarde, los cascos con 6 mástiles alcanzaron los 100 metros de eslora, cargando 5.000 toneladas de carbón. El proceso de crecimiento culminó en 1902 con la construcción del enorme Thomas W. Lawson de 7 mástiles, casi 120 metros de eslora y 5.000 toneladas de desplazamiento. El problema del Thomas W. Lawson es que era tan grande que no hacía bordadas. También existía una gran controversia respecto al nombre de los mástiles. Tanto era así que el capitán optó por llamarlos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, o lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo.
El Lawson era tan grande que perdió totalmente la agilidad tradicional de las goletas y naufragó en 1907. Incluso durante la época dorada de las goletas, el uso de barcos de hierro y vapor fue creciendo. Por la mayor durabilidad de estos, los propietarios de las goletas de madera se vieron forzados a pagar primas de seguro más altas que sus rivales de metal. Para competir, tuvieron que reducir sus tarifas radicalmente, navegar con una tripulación menor y aceptar el poco cargamento que les ofrecían. Como consecuencia, las goletas empezaron a dejar de ser rentables y en 1908 habían sido totalmente eclipsadas por sus competidores en las rutas comerciales de todo el mundo. A excepción de un pequeño resurgimiento durante la Primera Guerra Mundial, ante la repentina necesidad de cargueros de todo tipo, dejaron de construirse. Pero para algunos usos especiales, todavía había un lugar para las versátiles y durables goletas. A medida que la goleta surcaba las aguas heladas y los bloques de hielo golpeaban su casco, el capitán sentía la emoción del espíritu del pasado. Este barco, llamado Bowden, volvía al puerto que llevaba su nombre 70 años después de su viaje inaugural. Una precaria travesía para la que había sido diseñado. El primer capitán del Bowden, Donald Macmillan, nació en 1874 en Provincetown, Massachusetts. Su padre había sido pescador en una goleta y el joven Macmillan creció entre barcos. En 1908 acompañó al famoso explorador Robert Peary en una de sus expediciones al Ártico. Donald Macmillan era un joven profesor de la Academia Worcester cuando fue invitado por el almirante Peary a una expedición al norte, en la que se aproximaron más al polo que ningún otro hombre hasta el momento. Y cuando regresó quedó tan fascinado por el Ártico que se unió a muchas otras expediciones. Convertido en un veterano explorador, Macmillan decidió que había llegado el momento de construirse un barco propio. Decidió que estuviera inspirado en las famosas goletas de pesca de Nueva Inglaterra. Pero ahí es donde terminaba toda semejanza, ya que las duras condiciones del Ártico requerían un barco igualmente duro para soportarlas. Decidió construir el barco de madera más resistente de los de su clase. Su grueso armazón era de roble blanco. Por debajo de la línea de agua tenía tablones de 50 y 75 centímetros de grosor, pero lo más importante es que estaba forrada de lapacho, una madera muy dura. La proa estaba forrada de hierro para permitirle romper el hielo con fuerza y seguir a flote. El 9 de abril de 1921, Macmillan la bautizó Bowden, en honor a su universidad. En julio, el impresionante barco partió en su viaje inaugural al Ártico, para trazar cartas de navegación de las aguas al norte de Canadá. No pasó mucho tiempo antes de que la estructura del Bowden fuese sometida a prueba. Después de cruzar la línea imaginaria del Círculo Polar Ártico, continuó entre placas de hielo, cortándolas con su proa de hierro. Finalmente, cuando encontraron aguas abiertas, un gigantesco témpano de hielo surgió del mar frente a ellos. Un timonel ejecutaba las órdenes de Macmillan, que se encontraba en el puesto del vigía. Este le dijo, gira, gira. Y por supuesto el timonel giró hacia el lado equivocado y chocaron de frente contra el iceberg. La robusta goleta rebotó contra el hielo y siguió adelante segura y tranquila. Más tarde, el Bowden y su equipo se prepararon para pasar el frío invierno ártico en una ensenada desconocida de la costa canadiense que Macmillan bautizó como Bowden Harbor. 247 días después de su llegada, finalmente el hielo se abrió y pudieron volver triunfantes a casa. Un año más tarde, en su segunda expedición, el Bowden fue sometido a la máxima prueba. Una trágicamente insuperada por muchos otros barcos que intentaron desafiar el duro invierno ártico. En aquellos años, mientras estaba de expedición,
Macmillan estudió todos los barcos utilizados hasta el momento y concluyó que el único capaz de sobrevivir en aquella situación debía tener el casco en forma de V, para que cuando el hielo presionara sus costados, este simplemente se elevara y se apoyara lentamente en uno de sus lados, hasta que el hielo se derritiera. Poco después de la llegada del Bowding a su destino final en Refugee Harbor, Groenlandia, el mar se congeló a su alrededor. Su tripulación no podía más que contemplar cómo miles de toneladas de hielo se acumulaban bajo sus pies. Pero la previsión de Macmillan era correcta, y el casco del Bowding permitió el deslizamiento del barco hacia arriba a medida que se iba inclinando sobre uno de sus costados. Quedaron atrapados en el hielo 325 días antes de que éste empezara a derretirse y pudieran largar velas. El Bowding hizo muchos otros viajes al Ártico con Macmillan al timón, pero a comienzos de la Segunda Guerra Mundial, en 1941, lo vendió a la Marina para el reconocimiento hidrográfico de las accidentadas costas de Groenlandia. Tras la guerra, el Bowding fue abandonado por la Marina y terminó en un astillero cercano a Quincy, Massachusetts, casi desguazado. Incapaz de dejar morir al Bowding, Mac lo recompró por $4.000. Cuando Mac encontró el Bowding, llegó a un acuerdo con la Marina para que lo reconstruyeran y casi le rompe el corazón ver cómo se encontraba su barco. Donald Macmillan restauró su querido barco y en 1954, a los 80 años de edad, hizo su último viaje a bordo del Bowding, navegando con su esposa Miriam y varios estudiantes a Labrador y Groenlandia. 5 años más tarde lo vendió al Museo Mystic Seaport. En 1968 fue adquirida por la Asociación de Goletas Bowding, donde tras un periodo de casi 2 décadas, equipos de profesionales y voluntarios la sometieron a varios procesos de restauración. En 1985 volvió a recuperar su antigua gloria y fue uno de los primeros barcos de vela con certificado oficial para llevar alumnos en travesías, según la ley de buques escuela. En 1988 fue adquirido por la Academia Naval de Maine para su utilización como buque escuela. Finalmente, en 1991, con el frío azotando sus velas, repitió su histórica travesía hasta Groenlandia por Harbor Bowding, cuyo nombre había pasado a ser Schooner Harbor, en honor a estas valientes y gloriosas embarcaciones. Después de casi medio siglo, el Bowding regresa a casa. Ahora es un buque escuela y en la Academia Naval de Maine tendrá un largo y brillante futuro. Las goletas continúan deslizándose por las aguas de Maine. Hace mucho tiempo que fueron reemplazadas como buques de guerra, pero continúan llevando carga. Solo que ahora la carga son pasajeros. Cada verano, a lo largo de la costa de Nueva Inglaterra, sus velas desplegadas cubren el horizonte, llevando a entusiastas de la vela y turistas en la aventura más emocionante de sus vidas. Barcos como el Louis R. French, construido en 1871, el barco de vela comercial más antiguo de Norteamérica. El Grace Bailey, construido en 1882. El Victory James, de 50 metros de eslora y 3 mástiles, construido en 1900. El rápido y grácil Mary Day, con 36 metros de eslora. Y, por supuesto, el propio Bowding. Estas embarcaciones han sobrevivido a sus constructores y propietarios originales, y su esplendor y encanto siguen embelesando a quienes los navegan actualmente. Estos no solo preservan los barcos, sino también la antigua gloria de las goletas de Nueva Inglaterra. Los pocos afortunados de navegar en estas embarcaciones quedan cautivados por su extraordinaria belleza. Las goletas son toda una inspiración. No hay nada como contemplar su línea, ver cómo se izan las velas, cómo trabaja la tripulación, sentir el viento en la cara a medida que se desliza por el agua, a sabiendas de que se trata de un barco capaz de navegar de cara al viento. Es precisamente esta inigualable característica la que asegura la pervivencia de estos gráciles barcos. Mientras el viento siga dando vida a sus velas,
las goletas seguirán vivas.